Chavos, buen día. Ahora toca el turno para explicar lo que es el PWM del PIC. Bueno, en general el PWM y que sepa cómo funciona de esa manera el PWM del PIC. Para lograr esto necesito pues que se entienda más o menos qué significa que una señal sea modulada. En este caso el nombre del PWM significa que es una señal cuadrada a la cual se está modificando o modulando su ancho de pulso. ¿Sale? Entonces, vamos a ver rápidamente qué significa esto de que esté siendo modulada, qué es una señal modulada. Para eso voy a hacer uso de mis hojitas. Ustedes habrán escuchado seguramente lo que son señales AM, FM, ¿sale? Y probablemente han escuchado pues estaciones, ¿no? Frecuencias de estaciones de estas dos. En AM pues, seguramente no sé si la han escuchado, 1090, 980, estos están en kilohertz. Y de la FM pues 89.3, 94.1, estos están en megahertz. Sin embargo, si se dan cuenta, se supone que a través del radio nosotros escuchamos audio. El audio que el ser humano puede escuchar, y si no lo saben, creo que oscila entre los 80 Hz y los 20 kHz. ¿Sale? Voy a poner un poquito de zoom a esto para que se vea mejor. Ahí está. Y bueno, a lo que voy es, ¿cómo se supone que si el hombre o el ser humano escucha ese rango de frecuencias, por qué es que las estaciones de radio trabajan en estas frecuencias? Eso se debe a que las características físicas de estas señales, o de señales con estas frecuencias, no les permite llegar muy lejos en el espacio, ¿no? Entonces, supongan que ustedes tienen la antenita y radian señales de estas frecuencias para todas partes, pero resulta que si yo mido a 2 metros, posiblemente aquí ya las señales sean tan tenues que su radio no las haga, ¿no? Podrían ustedes fabricar un radio que esté pegadito a su receptor y funcionaría de cerca muy bien, ¿no? Pero no están hechos para viajar grandes distancias. Las características físicas de estas señales, las de arriba, sí permiten el, el poder viajar largas distancias. Entonces, lo que se les ocurrió, no sé cómo se les habrá ocurrido, pero la función o la forma en la que funcionan estas señales es que yo monto, ¿sí? Esta información, esta es la señal con la información, es el audio que quiero escuchar, lo monto sobre estas señales a las que yo voy a llamar portadoras. ¿Sale? Es como si ustedes montaran al jinete que trae la carta en un caballo que sí corre, ¿no? O sea, imagínense al jinete hacerlo recorrer kilómetros, pues no está, físicamente no está apto para eso, ¿no? Tal vez un caballo sí, pero el que trae la información es el jinete, ¿no? En este caso la información es el audio y la portadora es la señal que es la que ustedes sintonizan en el radio. Gráficamente, ¿cómo podemos ver esto? Ustedes tienen tal vez aquí una señal portadora senoidal a 1090 kHz. Y en AM lo que significa es que yo voy a estar modificando la amplitud de la señal. En el PWM vieron, ahorita vamos a regresar, pero lo que se modifica es el ancho del pulso de la señal cuadrada. En este caso la M, yo estoy modificando la amplitud. Entonces, si yo quisiera montar en esta portadora la señal de información de audio, voy a hacer una simplificación muy atrevida. Es para más fines prácticos que otra cosa. No le hagan mucho caso que sea teóricamente exacto. Pero yo podría decir que tal vez tendría yo una señal portadora que se comporta así. ¿Sale? Qué horrible dibujo, pero ahí está. Y puede ser que yo haya definido en la creación de mi radio AM
que estos son ceros y estos son unos. Y de esa manera yo estaría codificando información dentro de esa señal portadora, ¿no? Estoy modulando la amplitud con base a información, que son ceros y unos, sobre una señal que está funcionando a cierta frecuencia. Es muy simplificado. Si se dan cuenta, aquí estoy solamente simplificando los dos posibles valores de audio. Sin embargo, el audio en señal analógica pues tiene todas estas posibilidades, ¿no? Tiene infinidad de posibilidades que implicarían muchas posibilidades aquí de modulación de la amplitud. Entonces por eso es que les digo que es muy simplificado. Pero de esa manera es la que funciona la modulación. Si yo me regreso a la presentación, voy a ver que tengo una señal cuadrada que ahora, en lugar de modificarse su amplitud, estoy modificando el ancho de pulso. El ancho de pulso quiere decir que yo estoy modificando el tiempo que dura la señal en alto, ¿sí? Yo tengo un periodo completo de aquí hasta acá y estoy diciéndole, ¿sabes qué? Si estoy en 100, ahorita van a ver el 100 que pasa, llega a su máximo, todo el tiempo está en alto. Si está en 0, todo el tiempo está en bajo. Y en 50, la mitad del tiempo está abajo y la mitad del tiempo está arriba. Y ese porcentaje, o ese número que me hace que se mueva esta señal, es la información que recibe el LED para saber con qué intensidad enciende. ¿Sale? La señal portadora es la cuadrada y la información es el ancho del pulso. En el 100 enciende mucho, en el 0 se apaga. ¿Sale? Eso es una señal PWM. Los parámetros que yo puedo modificar en una señal PWM es su periodo, su ancho de pulso o duty cycle y su resolución. En esta filmina lo que podemos visualizar es la señal cuadrada, ¿sale? 0 a 5 volts. Yo tengo una señal cuadrada en la que estoy modificando el duty cycle, 75%, 50%, 20%. Sin embargo, aquí ustedes al lado derecho van a ver que tengo valores analógicos, ¿sale? Que de hecho se pueden emular a partir de una señal cuadrada. ¿Cómo carambas funciona esto? Si esta señal solamente puede tener dos posibles valores, 0 y 5, ¿cómo es que a la salida yo podría simular que tengo 3.75, 2.5, 1 volt? Imaginen, de hecho, voy a regresarme al papelito. Imaginen ustedes que tienen una señal cuadrada ¿sale? Señal cuadrada que funciona a un Hz. Imaginen que esa señal de 0 a 5 volts se la conectan a un motor. ¿Qué pasaría si yo conecto esta señal al motor? ¿No? Qué horribles dibujos, pero bueno, ahí están. Cuando el motor reciba esta parte de la señal, pues va a estar moviéndose, ¿no? Se apaga, se enciende, se apaga, se enciende, y se apaga y se enciende, ¿no? Y así se la lleva. Lento, porque la señal es lenta. Entonces medio segundo encendido, medio segundo apagado. Medio segundo encendido, medio segundo apagado. ¿Qué pasa si yo aumento la velocidad a, no sé, 10 Hz? Quiere decir que la velocidad, que tal vez el movimiento del motor en lugar de ser de esta manera, va a empezar a moverse así, ¿no? Más rápido. O sea, le va a costar más trabajo al motor seguir los cambios de o los encendidos y los apagados. Ahora imagínense que yo le pongo a 1 kHz. Al motor cada vez le va a costar más trabajo poder seguir a esta señal. Posiblemente ya en 1 kHz o desde antes, el motor, supongan que esta línea que voy a dibujar es la forma en la que se comporta la velocidad del motor. Empieza tal vez aquí apagado, le digo enciéndete, ¿no? Y el motor por su propia física, por su propia inercia, su peso, ¿sale? Le cuesta trabajo moverse, tal vez. Llega a esta velocidad o llega a este punto, ¿sale?
y le digo apágate, ¿no? Entonces todavía no llega al máximo y le digo apágate. Y chin, empieza a apagarse. Y empieza a apagarse y todavía no se acaba de apagar cuando le digo enciéndete. Y todavía no se acaba de encender cuando le digo apágate. Y así se la lleva, ¿no? Y posiblemente entre más frecuencia, no sé, estamos hablando tal vez 10 kHz. Voy a hacer el dibujito otra vez. Y posiblemente como es más rápido, el motor pues le cuesta trabajo, ¿no? Y enciéndete. Y todavía apenas está llegando por ahí cuando le digo ya apágate. Y enciéndete. Y apágate. Y si se dan cuenta, esto, o la forma en la que el motor percibe esos cambios, en la forma en la que la velocidad del motor se comporta, podríamos decir que podríamos aproximarla a una línea recta. ¿Sale? A una línea recta. Y en este caso, pues dependerá del motor, la frecuencia que se use, pues puede ser que el motor en promedio, si esto es de 0 a 5 volts, y yo le pongo la mitad de arriba y la mitad de abajo, en promedio esté viendo, y digo viendo, entre comillas, 2.5 volts, ¿no? Si yo le pongo más tiempo arriba que abajo, el motor le va a dar más tiempo a subir y muy poco tiempo bajar. Más tiempo subir y muy poco tiempo bajar. Entonces puede ser que el motor vea una línea recta como de 4 volts, ¿no? Y de esa manera yo podría modificar el ancho de pulso para enviar la información al motor del voltaje que yo quiero que vea. Y con base en el voltaje que va a ver, ¿qué va a tener como consecuencia? La velocidad con la que se va a mover el motor. ¿Sale? Yo puedo manejar la velocidad de un motor a través de un PWM con estas características. Al igual que lo vieron en la presentación, que podían ver o modificar el brillo de un LED. ¿Sale? Esa es la forma en la que funciona el PWM. Y como les decía, los parámetros a utilizar es el periodo, que finalmente es la frecuencia de la señal, ¿sí? Dependiendo de la frecuencia de la señal, hay sistemas que responden mejor a una frecuencia alta, que es su ancho de banda. ¿Sale? Un LED, por ser semiconductor, responde mejor a los cambios. Un LED con las señales que ahorita pusimos de ejemplo para el motor, podría responder perfectamente. El LED no le costaría seguir esta señal de encendido y apagado porque es un semiconductor. En el caso del motor, por ser mecánico, le cuesta más trabajo. Entonces, para poder emular una señal analógica, yo necesito frecuencias tal vez no tan altas para un motor. Pero para hacer lo mismo a un LED, yo necesitaría frecuencias más altas. ¿Sale? El duty cycle pues es el ancho. Y la resolución, ¿qué es la resolución? Es la cantidad de cambios que puedo yo realizar al PWM. La cantidad de posibles anchos de pulso que yo pueda tener. Imagínense en este ejemplo. Yo tengo 4 bits de esa resolución. Quiere decir que el ancho, o el periodo más bien, perdón, el periodo de la señal, si yo aquí la dibujara, voy a dibujarla como se pueda, ¿verdad? Porque me va a salir horrible. Ahí. Supongamos que esta es la señal, sube y baja, ¿no? Bueno, en este caso yo tengo aquí una resolución de 16 posibles valores o 16 posibles anchos de pulso que yo puedo modificar. Si yo al PWM le digo, ¿sabes qué? Quiero un ancho de pulso del 0, pues es apagado, ¿no? Quiero un ancho de pulso del 1, con 4 bits mi ancho sería esto, ¿sale? Sería de este ancho. Un ancho de pulso de 2 de este ancho, ¿sí? Para tener el 50% tendría que ponerle un 8, ¿sí? Un 1, 0, 0, 0, 0, que me daría 8 pulsos, 8 anchos de pulso, ¿no? 8 cuadritos de esto, que me daría el duty cycle del 50%. Esa es la manera en la que funciona. El PWM del PIC tiene como máximo una resolución de 10 bits, ¿sale? Dependerá también la frecuencia en la que trabaja. Va a pasar lo mismo que con el ADC.
En el ADC yo les platicaba que pues llega un punto en el que pues ya no lo puedes hacer más chiquito porque el PIC ya no, físicamente ya no puede trabajar con esos tiempos. Entonces, si yo tengo una frecuencia lenta, ¿no?, de 1 Hz, perfectamente podría tener los 10 bits. O sea, las 1023 divisiones por Hz, ¿no? De hecho, lo voy a pasar aquí a la hoja. Aquí mis pruebas. O sea, yo podría dividir mi ancho de pulso. 1 Hz significa que tengo 1 segundo. De aquí a aquí. ¿Sale? Y con esa frecuencia yo posiblemente podría dividir 1023 posibilidades así, sin ningún problema. Pero imagínense que yo tengo 1 kHz. Eso quiere decir que yo tengo 1 milisegundo de aquí a aquí. Y yo tendría que tener la capacidad, o el PIC tendría que tener la capacidad de detectar o de modificar el ancho en el rango de 1023 veces dentro de 1 milisegundo. Estamos hablando de dividir 1 milisegundo entre 1023 posibilidades. Son pedazos muy pequeños que probablemente bajo la tecnología en la que está hecha o las componentes del PIC internos, pues ya no puede hacerlos tan pequeños, ¿no? Entonces el PIC va a tratar de ajustarse. Va a decir, bueno, no puedo darte los 1023 posibles, pero te puedo dar, no sé, 600. Ah, bueno, entonces ahora divide ese ancho entre 600, ¿no? Y conforme ustedes vayan aumentando la frecuencia del PWM, pues posiblemente vayan teniendo menor resolución, ¿sale? Entonces así funciona el PWM. Bueno, ¿cómo está configurado en el PIC? Esto ya es más rápido. Este es el modelo a bloques dentro del PIC, del PWM. El PWM tiene, hace uso del timer 2. Si se dan cuenta, aquí está el timer 2. Y recuerden que en el timer 2 tenemos un registro PR2. Particularmente el PWM usa este registro para que tú le digas cuánto quieres que dure tu periodo. Entonces el timer va a subir y bajar, ¿sale?, de acuerdo a este periodo. Y el duty cycle está definido por este registro, el CCPR high, que está unido aparte de estos 2 bits. Entonces acuérdense que el duty cycle puede ser hasta de 10 bits. Entonces tiene este registro completo más estos 2 bits. Que en la práctica, en el video donde les explico cómo programar el PWM, se los voy a, viene un poquito más explicada esta parte. Y bueno, finalmente son los registros, o este es el bloque, este es el modelo a bloques del PWM, perdón, no había puesto el puntero. Este es el PR2, el que se usa para el periodo, usa el timer 2, y el PWM usa estos registros, ¿sale? Entonces, digo, más detalles aquí les puse la presentación, pueden encontrarlos aquí. Todo esto lo voy a subir a Canvas. Y bueno, les voy a poner sus prácticas el día de la sesión.